Familia querida, el Señor les bendiga y les guarda. El fruto del Espíritu. El fruto es el resultado de algo que tú siembras, una semilla que produjo aquellos frutos. Cuando el cristiano acepta al Señor, la Biblia dice, cree en el Señor Jesús. Y la Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, cuando tú aceptas al Señor, si en realidad lo aceptaste, tú puedes esperar tiempos de refrigerio. Esa angustia, esa ansiedad, esa depresión tiene que irse en el momento que llega la presencia de Dios a tu vida, que llegue el Espíritu Santo de Dios a tu vida. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oro para que tu luz sea establecida en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que el fruto del Espíritu Santo sea manifestado. Que si alguien no te ha aceptado en esta mañana, Señor, que te dé la bienvenida y te diga, Jesús, entra a mi corazón y dame, Señor, y deposita tu Espíritu Santo en mi vida, que yo quiero ver los frutos del Espíritu Santo. Mira, hermano, ¿cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? Hay frutos del Espíritu y hay frutos de la carne. En la iglesia de Gálatas se estaban viendo frutos de la carne. Habían unas disensiones, unos pleitos, unas contiendas, unas falsas enseñanzas. Y entonces Pablo envía esta carta para corregir. La lectura de esta en Gálatas 5, del 13 al 26, y nos dice en el 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, no usen la libertad como libertinaje para corromperse. ¿Ok? El verso 14 dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. Oiga el nivel de problema que había en esa iglesia, porque cuando un pastor tiene que decirle a la iglesia, mira, si ustedes se van a morder y se van a comer, al menos no se consuman. O sea, realmente había situaciones en esa iglesia, había mucho chisme, pleito, contienda, ya usted sabe. Y aquí viene el consejo de Pablo, el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oiga qué cosa tan poderosa. Si tú eres guiado por el Espíritu, tú no estás bajo la ley. La ley, la carne, no tiene potestad sobre ti. Si sois guiados por el Espíritu. Y dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, esto es muy importante, esta lectura, y es bueno que usted se la aprenda. Gálatas capítulo 5, desde el 19 hasta el 21, nos habla de los frutos de la carne. Dice, cuando tú eres un hombre carnal, aunque te llames cristiano, si manifiestas esto porque el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Y uno puede, tal vez la Biblia dice, iraos, pero no pequéis. En un momento, tal vez uno puede tener una situación, pero la Biblia nos advierte cuáles son esos frutos de la carne. Se lo voy a repetir, para que si hay alguno de esos, usted renuncie y diga, yo renuncio a la borrachera, a la inmundicia. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, cualquier tentación, usted ve,
Fornicación, la palabra fornicación en griego es porneia, es decir, exhibición indecente del cuerpo. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. ¿Te ve? Hay gente que no van a hechiceros, pero son problemáticos. Andan en enemistades, en pleito, en celos, en ira, en contienda, en disensiones, herejía, en envidias y homicidios, borracheras y orgías. Y oiga, Pablo le está escribiendo esto a una iglesia. ¿Te entiendes? Él le está diciendo, miren, cuídense de esto. Y luego sigue diciendo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora él dice que el que tiene el Espíritu Santo en su vida tiene un fruto diferente. El Espíritu Santo hace que esa persona refleje estas características, porque Dios habita en él. Se las voy a repetir: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Usted ve lo que le dice ahorita. Cuando el Espíritu Santo está en uno, dice, la carne con sus pasiones y deseos es crucificada. Es que ya la carne no te puede gobernar porque el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Ningún carne, ningún demonio puede contra el Espíritu Santo. Y por más que la carnita te quiera jalar por una, que el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Y no hay diablo ni hay demonio que pueda contra el poder de Dios. ¿Entiendes? Entonces, lo que nosotros tenemos que reforzar nuestra vida de oración, acercarnos más a Dios, porque no hay excusa para el pecado si tú tienes al Espíritu Santo. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Te ves? Entonces, este era un problema que parece que había en la iglesia de Gálatas. La envidia y los frutos de la carne que se mencionaron anteriormente. Así que el Señor nos ayude, nos guarde a desear las cosas del Espíritu, a orar para ser cada vez más lleno del Espíritu Santo y alejarnos de las cosas de la carne, que te pone a ti y no a Dios. ¿Usted me entendió? Satanás no te dice, Dios no existe, adórame a mí. No, Satanás te dice, Dios existe, adórate a ti. ¿Te entiendes? Ocúpate de ti. Tú estás primero que todo. Date vida. Date lo que tú quieras. Porque tú sabes. Y ahí es donde está el problema. Satanás cambia la idolatría por la egolatría. Pero es lo mismo. Porque toda adoración se le da a Dios. No a Satanás, no a ti mismo. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.